Fingía tener problemas mentales. Hombre señalado de haber matado a su jefe a golpes fue detenido al salir del hospital Federico Mora, donde pretendía ocultarse de la justicia. Escándalo en el sistema judicial. Trabajador de juzgado exigía 2.000 quetzales para frenar una orden de captura. Fue sorprendido en flagrancia y ahora enfrenta a la justicia. Fe y sacrificio en Esquipulas. Familia recorrió de rodillas más de 2 kilómetros hacia la basílica cuando parecía que no podrían continuar. Recibieron apoyo de feligreses. En este jueves 16 de enero es un gusto poder saludarle aquí en Impacto Directo, completamente en vivo. Transmitimos a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce y doy la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña Stephanie González, abogada, Julio Talamonte, experto en seguridad pública, Roxana Sánchez, periodista, y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Un hombre que simuló tener padecimientos de salud mental, ha sido capturado por la muerte de su jefe. El crimen ocurrió en diciembre del 2024 y el sospechoso ha pasado sus últimos días en un hospital de salud mental como excusa para evadir a la justicia. Juan Antonio Leiva fue capturado cuando salía del hospital Federico Mora. Autoridades informaron que ingresó a ese centro asistencial simulando tener padecimientos de salud mental, con el objetivo de evadir a la justicia y señalado de matar a su jefe. El Ministerio Público informó que Leiva es el principal sospechoso del crimen. Según las pesquisas, la víctima, un ciudadano chino, murió por los múltiples golpes. La fiscalía detalló que Leiva se internó en el hospital Federico Mora para evadir la acusación en su contra. Sin embargo, un peritaje logró determinar que el sindicado se encuentra en el pleno uso de sus facultades mentales para afrontar un proceso penal en su contra. En diciembre de 2024, adentro de un negocio que funciona en la zona 1 capitalina, Leiva atacó a su jefe y luego huyó del sitio. Más de un mes después del crimen, el sospechoso fue capturado y se le trasladó a Torre de Tribunales. En las carceletas ha pasado sus primeras horas y espera que se programe la audiencia de primera declaración. El caso será conocido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal y se les indicará por los fiscales de homicidio preterintencional. Este delito estima que el señalado actuó con la intención de causar un daño menor a la víctima, pero accidentalmente se le causa la muerte. Con imágenes de Emilio Chang, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Y esto que lo hemos platicado en otras oportunidades, una estrategia que puede ser incluso planificada con la propia defensa, Julio, para evadir, enfrentar a la justicia. Tú lo has dicho, Alexis, son estrategias jurídicas, mañas al final de cuentas, pero válidas también. Ahora, qué bueno que ya se determinó a través de ese peritaje forense que este hombre no está interdicto, es decir, no está loco y puede enfrentar a la justicia. Y en este caso, en mi criterio, puede ser que me equivoque, ¿verdad, Alexis y colegas panelistas? Para mí que esto debería ser tipificado como un asesinato, con la pena esa grande de 25 a 50 años de privación de libertad. Sin embargo, el hecho de que lo den como un homicidio preterintencional, es decir, hacer algo permitido y causar un daño mayor como la muerte, definitivamente que lo pone ahora de frente a una situación que me parece bastante injusta, es decir, una pena menor que te digo que puede llegar hasta los 8 años de privación de libertad. Julio, pero el hecho de que se haya usado esta artimaña, ¿eso hay alguna pena, sanción? Allí es donde tendríamos que ver la habilidad precisamente del fiscal a cargo de esta investigación y de presentar la acusación en audiencia. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue precisamente tratar, obviamente, de ocultar la verdad, tratar de falsificar esta situación de su estado, de que si es una persona sana o es un interdicto, y entonces quería evadir a la justicia. Esto se puede calificar como otro delito llamado obstaculización a la averiguación de la verdad. Stephanie, acá llama mucho la atención la manera en la que se comete el crimen, a golpes. Es como, según la investigación del Ministerio Público, ocurrieron estos hechos y donde se señala a este hombre como principal sospechoso.
Mira, yo considero que fue un crimen organizado, un crimen que definitivamente esta persona lo planeó y que al final no sé si el resultado que buscaba era la muerte de la otra persona o no, pero también me parece algo injusto que él se haya declarado que tiene algún defecto, ¿verdad? Gracias a Dios en el peritaje salió que está en el pleno uso de sus capacidades y que tiene que ser juzgado como una persona normal, ¿verdad? Esto es algo que lo hacen regularmente muchas personas, no solo él, que lo utilizan, como decía el licenciado, como una ventaja. Y lamentablemente los jueces al momento de dictar una sentencia dicen, tocan el corazón o yo no sé, y pues reducen cierta pena, ¿verdad? Para favorecer a la otra persona, pero considero que siempre debería de existir un buen peritaje, que investiguen bien antes de dar una sentencia. ¿Y cómo puede llegar alguien a ese extremo? Los conflictos laborales, Roxana, porque aquí le quitó la vida al jefe, según la investigación del Ministerio Público. Sí, mira, yo pensaba cuando leí la noticia, ¿qué trato habrá recibido de su jefe? O sea, no quiero justificar el crimen, no lo quiero justificar, jamás. Pero a veces los jefes cometen errores también. Había mucho odio, rencor en su corazón. Sí, imagínate que para llegar a golpear, y no sé si en el momento en que él ocurrió el homicidio, como nos explicó aquí el licenciado Talamonti, estaban en labores, pues. Se quejó. ¿Cuánto tiempo llegó a este punto la relación jefe-empleado para que este hombre sacara toda su rabia, todo su rencor? Él dice, ¿verdad?, que solo quería como golpearlo, pero los golpes causaron la muerte de su jefe. Entonces esto también es algo para meditar. No voy a justificar, pero a veces hay jefes abusivos. Pero tal vez pudo haber una agresión previa a Luis Fernando, ahora que platicamos todo esto, y él respondió ante eso, o algo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Bueno, esto es algo bien importante que debemos entender. A veces el ambiente laboral en algunos de estos negocios que a veces son medio formales, medio informales, no es el mejor ambiente laboral que podíamos encontrar. Vemos que en repetidas ocasiones, tanto en negocios como maquilas o ese tipo de cosas, han llegado al punto de que los trabajadores deciden cargar con toda la maquinaria porque deciden que no les iban a pagar su tiempo o su mes. Entonces, creo que en realidad no solamente es una cuestión de inteligencia emocional de los involucrados, sino que va más allá. Tiene que ver con las relaciones laborales, con las condiciones en que muchas personas trabajan. Entonces creería que además de evaluar la parte psiquiátrica de la persona que terminó cometiendo este homicidio, que se presume que ha cometido este homicidio, también se debería de evaluar cuáles son las condiciones laborales que están ofreciendo en ese lugar. No es un secreto de que en muchos lugares en China llegan casi a la esclavitud. Y ya lo hemos visto en una planta de energía que estaba en Escuintla, que también todos los trabajadores se rebelaron contra sus propios jefes, siendo todos ellos de origen chino. Entonces, es un patrón que se ha recurrido en el pasado, ha sido recurrente, entonces creo que también hay que analizar esa parte. Sí. Vaya, si no es polémico eso, porque no me aparto de lo que están explicando de buena manera, tanto la licenciada Roxana como el licenciado Luis, porque si hay esa explotación y todo eso es una forma de trata y es un maltrato y por supuesto que es violencia. Sin embargo, en este caso, ya en la parte fáctica, creo que lo que decía la licenciada, en este caso Stephanie, es lo que tendrá que verse en la justicia. Aquí hubo una planificación, hubo unas voliciones criminales, el sujeto sabía lo que estaba haciendo y debe. A ver, Julio, pero ¿se podría considerar un homicidio en estado de emoción violenta? Podría eventualmente llegar a ser. ¿Cuándo se califica? ¿Cuándo se califica eso? Sí, por ejemplo, a ver, un clásico ejemplo de esto. Llega un hombre a la casa y cuando entra a la habitación, en el lecho nupcial, está la esposa teniendo relaciones sexuales Julio, con qué otro. ejemplo el que me pone Julio. Ese es un homicidio cometido en estado de emoción violencia, porque en ese momento, y esto es lo importante de la explicación jurídica legal, en ese momento hay un temporal estado de interdicción que lo lleva a hacer esa situación, aunque no sea una persona catalogada interdicta. Yo por eso tengo la duda. Sí. Fue en el momento en que estaban, o sea, teniendo su día laboral, digámoslo así, o él llegó
a su lugar de trabajo con la intención de matarlo. Porque eso ahí no sí lo había una aclara. planificación. Sí, Claro. ahí, Creo por que es eso asesinato. puede ser que estaban en sus labores y esta persona presionando, que un momento en que dijo ya, y explotó. No, y eso la parte- no lo deja claro la nota, la pero parte habría de- que puede verse. ser. Y la parte de la inteligencia emocional también es Sí, puede importante ser. porque puedes explotar en un momento donde Ujú. te había orinado el acumulación perro, de todo. no habías Sí. llevado almuerzo, te habías quedado sin dinero, te Claro. había dejado la No, O novia. pasó lo que dijo Julio, Sí, que que el golpe exacto. no, tremendo. Vamos a la pausa, No. quédese con nosotros, No, ya sí, volvemos aquí en Impacto Directo. Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas capturaron a Juan, de 34 años, en la zona 2 de Chimaltenango. La aprehensión fue realizada luego de una denuncia que indicaba que el capturado realizaba llamadas a una persona diciéndole que tenía que hacer un depósito de 2,000 quetzales para cancelar la multa impuesta por un juzgado de Chimaltenango y así evitar que giraran una orden de captura en su contra por el delito de responsabilidad de conductores. Tras la denuncia, los agentes montaron un operativo de vigilancia y capturaron al hombre cuando recogía un paquete que simulaba contener el dinero. Y estas estafas son tan comunes, son el diario vivir, no solamente de quienes se hacen pasar por trabajadores, sino de encomiendas y de un sinfín de cosas, Roxana. Sí, mira, a mí la semana pasada me llegó un mensaje de texto diciendo que tenía un paquete en el correo. Sí. Sí, no sé a cuánto les habrá llegado, ¿verdad? Yo sí, claro, me llegó a las 11 de la noche y el número era de Filipinas. Qué eficiente el correo. Sí, yo dije, a las 11 de la noche están trabajando en el correo, wow. Y para Pero, empezar, ¿sabes dónde pasa el problema de Ajá. que uno puede llegar a creer si está esperando alguna encomienda? Exacto, Obviamente sí. debe tener mucho cuidado. mucho cuidado, pero, o sea, este tipo de cosas cuando lleguen, la persona actuó sabiamente aquí, actuó conforme a la ley, o sea, hay gente que dice, no, mejor pago, no, realmente es actuar conforme a la ley para detener este tipo de personas, Sí. ¿verdad? Sí. O sea, porque yo me vuelvo parte de este juego malicioso, de estas estafas, realmente es ¿qué es? Es un engaño. Sí, es corrupción. Sí, al es final de corrupción, cuentas. entonces- es una rosca, como tú decías Sí, el otro día. que no entonces, termina. si yo me presto, esa rosca nunca termina de girar y de girar y de girar. Entonces la persona aquí actuó. Espero también que se investigue más si esta persona que lo estaba extorsionando, porque es una extorsión también, estaba actuando solo, ¿verdad? Porque a veces lo que a la gente le da miedo es, ¿y si me hacen algo? ¿Y si yo lo denuncio? Y eso, y yo lo entiendo. Claro. Lo entiendo. Y aquí verificar, Luis Fernando, cómo sabía esta persona que tenía algún problema en el juzgado. ¿Hay colaboración también de parte del personal del juzgado? Yo, por lo que percibo de este caso, la persona sabía que era inocente y por eso va y denuncia, ¿sí? Entonces, a veces cuando usted recibe una llamada de extorsión, tal vez lo está llamando a alguien que está en la cárcel o alguien que está tratando de pasarse a hacer por alguien. Entonces, no necesariamente ellos le conocen a usted. Encontraron, si usted tiene su número de teléfono público en Facebook, por ejemplo, encontraron tu teléfono y te están llamando porque quieren extorsionarte. Y la información que tienen es de que han hecho ingeniería social, que han buscado tu información y han tratado de determinar por dónde te moves, dónde estudian tus hijos, quiénes son tu familia. Por eso es importante la privacidad en las redes sociales. Y el detenido me está confirmando producción que es trabajador del juzgado de Ahora, Chimaltenango. Imagínate. ahora, si es trabajador, tiene acceso a información privilegiada. Entonces, si la persona que se estaba viendo extorsionada sabía que no era cierto o que ya había solventado los problemas legales que pudo haber tenido, hizo lo correcto, haber denunciado. Y los guatemaltecos deben de aprender a eso. Hay que hacer la denuncia, porque las autoridades ya tienen identificados muchos números de teléfono donde son recurrentes, Sí. y ellos pueden saber si son pandilleros, si están en la cárcel, o incluso si es algún familiar o algún conocido tratando de aprovecharse de ellos. Entonces es importante que se hagan las denuncias porque las autoridades tienen la capacidad técnica para poder determinar quiénes No, y son. si me permites agregar, esas son aquellas famosas cosas que le dice, usted se ha ganado no sé qué, ingrese su número de teléfono.
atrás de esta gente es donde ellos obtienen los teléfonos, ¿verdad? Y se empieza a propagar, se confirman datos porque comenten este tipo de mensajes, es ingrese su teléfono, su DPI, entonces ya tienen todo el perfil de la persona Ya para está iniciar este tipo de extorsiones, ¿verdad? Y lo que hay que perder es definitivamente el miedo a denunciar todo este tipo de irregularidades. Pasamos ahora a lo siguiente, ya que una diligencia de allanamiento para ubicar y rescatar a una persona de 22 años, posible víctima de explotación laboral. Esta ha sido realizada por la Fiscalía contra la Trata de Personas en el área donde reside la comunidad Leptaor, ubicada en el kilómetro 94.5, aldea El Amarillo, en Oratorio Santa Rosa. La Unidad contra la Explotación Laboral informó que en la diligencia se buscaba inspeccionar y secuestrar evidencia como seguimiento a una investigación de un caso relacionado con el delito de trata de personas en modalidad de embarazo forzado, maltrato contra personas menores de edad y violación cometidos por un miembro en contra de menores integrantes de esta comunidad. La investigación fue dada a conocer por las autoridades el pasado 20 de diciembre, cuando se rescataron a 145 menores de edad, posibles víctimas de abusos sexuales y embarazos forzados. Y acá vemos cómo continúan las diligencias, Julio, en torno a este caso, y hay mucho más de lo que hoy simplemente conocemos con esta búsqueda de rescate de la persona de 22 años. Definitivamente que sí, Alexis. A ver, Leptaor, como ya lo decíamos, esta, llamémosle secta, pues, como le dicen aquí, esta situación que se creó en 1988. A ver, desde Israel, Estados Unidos, Canadá, México y ahora Guatemala ha tenido serias y graves acusaciones y por eso es que su máximo líder, que ya falleció, por cierto, falleció ahogado aquí en un río en Santa Rosa, ¿cómo se llama? Pues está acusado de trata de personas, de violaciones, de abuso de menores. No me extraña que esto realmente sea una realidad. Fíjate que hablando con personas hoy precisamente que trabajan en la Secretaría de Bienestar Social, me estaba enterando de una situación que es dramática. Ahí están las madres diciendo son mis hijos, pero no se puede demostrar porque no tienen ni siquiera certificado de nacimiento. Entonces, lo que pasa al interno realmente de esta secta es dramático. Ojalá las investigaciones del Ministerio Público lleguen realmente a descubrir lo que esto significa y bueno, y la gente que tenga que ir a la cárcel, sean de la secta o no de la secta, que lo hagan con uno de los delitos más graves que da nuestro Código Penal al final de cuentas, otra vez con una pena de 25 a 50 años. Y solo quiero decir de lo anterior del funcionario público que estaba pidiendo dinero, eso se llama cohecho pasivo y la pena, fíjense ustedes, va desde los 50,000 a los 500,000 quetzales y de 4 a 10 años de prisión. Acá, Stephanie, con Leptaor tenemos que decir que es un problema que por muchos años ha estado ahí presente, pero que se le ha puesto atención últimamente. ¿Y en qué momento se permitió que vivieran en anarquía total? Mira, es un problema, como tú decías, ya de muchos años, ¿verdad? Y que le hemos puesto el ojo últimamente desde diciembre, ahorita en enero, ¿verdad? Por tantas noticias y por todo lo que ha sucedido alrededor, que esperamos que es un proceso que todavía no ha continuado, que esperamos que la investigación siga firme y podemos llegar a un punto conciso y poder esclarecer bien todo lo que esas personas hacían o no hacían, ¿verdad? Y hablando del delito de trata de personas que mencionaban en la nota, yo estaba leyendo y estaba justo escuchando una historia de una persona esta semana, ¿verdad? De trata de personas, porque hay diferentes formas de trata de personas, pero que es un delito que ahorita en estos meses ha incrementado muchísimo en diferentes países del mundo y Guatemala pues podría ser uno de ellos, y que muchas personas no se atreven a denunciar por miedo a las personas que los tienen atados a trabajar de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, si tienen la oportunidad de alzar la voz, que lo hagan y que sean ejemplo para las demás personas que tienen miedo. Y un dato interesantísimo con lo que está diciendo la licenciada Stephanie, más de 7 millones de personas se estima que en el mundo al día de hoy están siendo víctimas de trata de alguna manera, y en este caso, solo fíjate Alexis y por favor compañeros, el propio hijo del fundador de la secta esta Leptaor, tenía hijos adoptados, llamémosle así, guatemaltecos, y salieron huyendo, y cuando ellos salieron huyendo y declararon qué es lo que pasaba en la secta, esos abusos sexuales, esa trata de personas de todas las formas, entonces es donde las autoridades guatemaltecas empezaron esa investigación. Yo aplaudo en este caso, y eso pocas veces lo hago, a las autoridades de Guatemala, que sí están dando en el punto clave.
Dejamos por un lado el caso de Lev Tahor para platicar de otras noticias y vea lo siguiente: la técnica de elaboración de barriletes gigantes de Santiago, Zacatepeques y Zumpango ha sido declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Según la entidad internacional, ser declarado Patrimonio Inmaterial es el compromiso de salvaguardar estas tradiciones o expresiones culturales para las siguientes generaciones. Patricio Zambrano, el representante de la UNESCO en Guatemala, mencionó que la técnica de elaboración forma parte de la identidad de ambas comunidades. Por su parte, Victorino Tejachún de Zumpango expresó sentirse agradecido por el reconocimiento de la técnica de la elaboración de barriletes, pues el mismo fue forjado a finales del siglo XX con los grupos de barrileteros. Y no es una simple noticia, muy contentos y orgullosos definitivamente de que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Esta elaboración de los barriletes, de los gigantes de papel que vemos surcar los cielos entre octubre y noviembre y que alegran a los niños y a los más grandes, Roxana. Sí, no, mira, es que es un arte, y es un arte efímero si queremos verlo así, pero por eso yo aplaudo a las autoridades de UNESCO que hayan puesto ojo, porque son comunidades, crea un tejido social en las comunidades. Identidad, porque ellos se reúnen, planifican el diseño, el tamaño, la compra, o sea, son personas que están manteniendo una tradición muy bonita. Y yo tengo contacto siempre con extranjeros, y cuando vienen a uno de los primeros lugares donde van en noviembre es a este lugar, porque es precioso, de verdad, es un arte efímero, pero que ahora es valorado. Los barriletes, Zumpango, San Juan, lugares que tienen un misticismo, que desbordan toda esta tradición, no solo de los guatemaltecos, sino de extranjeros que para el 1 de noviembre están presentes a dar el seguimiento a todo este movimiento, Luis Fernando. Bueno, realmente es una gran noticia, en especial para las comunidades que lo practican, para Zumpango y para Zacatepeques. Realmente tienen el arte en las manos, y me ha gustado mucho la forma en que han ido trasladando esta tradición de generación en generación. Vemos desde semanas o meses antes del 1 de noviembre cómo estas organizaciones ya han definido los temas que van a trabajar, han preparado los artes que van a desarrollar y empiezan a trabajar con jóvenes de noche, si no tienen tiempo de día, y hacen un trabajo bastante organizado. Creo que es importante resaltar la labor de la comunidad local para poder obtener este reconocimiento. Número uno. Número dos, creo que todos los que hemos visitado estos lugares nos quedamos admirados de la belleza y del significado tan profundo que puede tener. Como lo hablábamos el 1 de noviembre del año pasado en el programa, esa conexión que busca tener de enviar mensajes a los que ya se han ido y que están en el cielo. Entonces creo que es parte de la cosmovisión guatemalteca, no solamente de la cosmovisión maya, sino parte de la cosmovisión como guatemaltecos. Y al final viene a sumar al bagaje cultural que tenemos como país. Así que gracias por preservar y por promover ese arte, y seguramente no solamente hacen eso, la actividad económica y el beneficio para sus comunidades en esa época también es importante para ellos. Y que esto va a impulsar el turismo, va a impulsar las visitas a Zumpango, a Santiago. Algo muy bonito, los barriletes en las imágenes que observamos. De verdad uno se impresiona, Stephanie, de ese gran talento que tienen. Increíble talento, la verdad que son espectaculares esos barriletes gigantes. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Zumpango, pero espero poder ir por lo menos este año. Es un arte, las personas que realizan eso, la verdad que mi admiración y respeto para todos ellos. Estas noticias son las bonitas y son las que hay que aplaudir. Son las noticias que nos gusta platicar, Julio. Son las noticias que nos gusta analizar, platicar. Felicitaciones a todas estas personas, tanto de Santiago, Zacatepeques como de Zumpango. Solo para explicar un poquito lo que significa en esta convención del 2006 del Patrimonio Cultural Inmaterial, es el conjunto de prácticas, de costumbres, de tradiciones y de usanzas que se transmiten de generación en generación. Y esto es pocas veces es reconocido. Si está siendo reconocido por la UNESCO, ¿no?, que es este ente internacional que le pertenece a Naciones Unidas, creo que el aplauso y la felicitación es para los pobladores de estos dos lugares y para Guatemala. Es que Guatemala es espectacular.
espectacular. Definitivamente, felicitaciones y nosotros hacemos la pausa en Impacto Directo por Guatevisión. Regresamos en breve. Un trágico accidente ocurrió este jueves en la ruta interamericana cuando un microbús procedente de Quetzaltenango chocó contra un autobús extraurbano que se dirigía a Quiché. El impacto cobró la vida del conductor del microbús, dejando el tránsito colapsado por más de 3 horas mientras las autoridades atendían la emergencia. El kilómetro 36 de ruta interamericana fue el escenario de un accidente de tránsito protagonizado por un bus extraurbano y un microbús. Como resultado, una persona falleció y 3 más resultaron heridas. La escena era trágica. Los vehículos involucrados quedaron destruidos sobre la vía pública. En el microbús viajaban 4 personas, pero debido a las condiciones en las que quedó la carrocería, socorristas tuvieron que intervenir para atender a las víctimas. Después de algunos minutos se determinó que había un hombre fallecido en el asiento del conductor. Previa orden del Ministerio Público, se utilizó equipo denominado Queja de la Vida para extraer el cuerpo del automotor, ya que estaba prensado dentro de la estructura del mismo. La víctima fue identificada como Minor Ventura, de 36 años de edad, quien conducía el vehículo rumbo a la capital cuando ocurrió el incidente. 3 personas más recibieron asistencia por parte de los paramédicos debido a que presentaban golpes de distinta índole. Técnicos de urgencias médicas al mando del oficial Gil aplicaron atención prehospitalaria a 3 pacientes quienes presentaban traumas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue necesario trasladarlos a la emergencia del Hospital Regional de Chimaltenango, donde fueron identificados como Rolando Chicay, de 52 años de edad, el segundo paciente Berta Marina Chocolac, de 48 años, y el tercer paciente Adriana Escobar, de 38. Tras el rescate, el panorama era desolador. Sobre la ruta quedaron partes de los vehículos involucrados regadas a lo largo de varios metros. El bus extraurbano involucrado fue estacionado por el piloto cerca del lugar. Esta persona fue capturada por agentes policiales para dilucidar responsabilidades en el incidente. Una de las hipótesis es que el conductor del microbús se quedó dormido mientras conducía, por lo que el vehículo atravesó el arriate central y fue impactado por la unidad del transporte colectivo que viajaba con rumbo a Quetzaltenango. Como consecuencia del hecho, la ruta quedó parcialmente cerrada, generando una fila de vehículos de más de 4 kilómetros en ambos sentidos, hasta que se retiró la evidencia del lugar. Ahora queda en manos del Ministerio Público investigar la causa de este accidente de tránsito. Con imágenes de Daniel Samayoa, para Impacto Directo, Rosmery Ávila. Imágenes impresionantes, realmente estaríamos hablando de una tragedia mucho mayor. Hay que lamentar el deceso de una persona en este percance en ruta interamericana y la hipótesis, lo que escuchábamos, Roxana, el conductor del microbús se pudo haber quedado dormido y esto generó esta tragedia. Sí, mira, yo siempre me he preguntado por qué no hay lugares donde se pueda revisar el estado de los pilotos, porque esta gente maneja, va, viene, vuelve su manejar una rutina y va perdiendo el control, ¿verdad? Solo el año pasado, según estadísticas, murieron este tipo de accidentes 8.218 personas. Y ahorita ya tenemos las primeras de este año 2025, ¿verdad? Entonces, yo creo que la policía, hay una policía que vigila las carreteras. Ellos deberían parar y verificar el estado físico, biológico, y en algunos casos sabemos también que usan ciertas bebidas para mantenerse despiertos. Sí, las famosas bebidas energizantes. ¿Verdad? Entonces eso se puede ver fácilmente con una simple revisión de la pupila, ¿verdad? Y realmente cuando una persona se duerme, yo me pregunto cuántas horas llevaba él manejando, ¿verdad? Sin tener el descanso apropiado. En otros países incluso hay lugar donde los que manejan pueden bajar y descansar, tomar tiempo y luego seguir su ruta. Claro, pero hay otro tipo de controles, uso de tecnología, Luis Fernando, que permite verificar y que no se burle a la autoridad diciendo sí, descansé, cuando no es cierto. Bueno, realmente esto es bien importante y es una legislación que en Guatemala no existe, como sí existe en otros países. Legalmente en otros países hay límites de horas de trabajo, hay límites de horas de estar conduciendo, y es por eso de que también no solamente se tiene
una preparación adicional a la de tener una licencia, sino una licencia profesional para ese tipo de transporte. Ahora, otra de las causas de las largas colas y del mucho tiempo dentro de un vehículo manejando es la mala condición de las carreteras y el tráfico tan duro. Entonces, aunque no sabemos si esa fue la causa, pero sí es una de las cosas que está padeciendo el guatemalteco común, el que sale a trabajar, de que se tarda 2, 4, 6 horas en el tráfico en un día, además de su jornada laboral. Y si se dedica a manejar como conducir, es parte de su trabajo, pues aún más difícil. Claro. Creería que al final no solamente debemos poner reflexión del caso particular y dilucidar las responsabilidades, sino también debemos entender que estructuralmente la infraestructura del país no da las condiciones para poder manejar de una manera pronta y segura. Y que no tenemos seguridad vial, porque ¿qué está ocurriendo desde hace bastante tiempo, Stephanie? Las personas que quieren viajar a la provincia del país lo hacen en la noche o en la madrugada para evitar el tránsito, y el cuerpo obviamente está cansado de una jornada laboral. Así es, mira, no hay seguridad vial, tampoco educación vial. Considero que las carreteras también en nuestro país no se encuentran ninguna en buen estado. Y tomando en cuenta la hipótesis que dicen que supuestamente esta persona se quedó dormida, hay dos puntos que quisiera destacar, y es que primero los dueños de estos vehículos, ¿verdad?, que tengan prudencia y manejen horarios específicos para cada persona que maneja los autobuses, que no les pongan horarios extensivos, sino que un horario prudente en el cual ellos puedan descansar, y las personas que trabajan en este tipo de trabajos, ¿verdad?, manejando día, noche, que ellos manejen su tiempo y sepan que si van a manejar cierto día, tantas horas, descansen durante las demás horas, ¿verdad? Para también evitar todo esto. Es que eso sería en el mundo ideal, Julio, en el bonito mundo que ocurriera, ideal, pero todo es dinero, dinero, dinero. Es correcto, que no nada. es el mundo de Guatemala, no es nuestra realidad. En este caso, solo para aclarar dos cosas: la ruta interamericana, la ruta de la muerte por excelencia en Guatemala, y dos, solo por favor para que entendamos bien esto todos. El piloto del autobús, en este caso, según la hipótesis, habrá que confirmarlo, no fue quien tuvo la culpa de la colisión. El microbús era de una empresa de outsourcing de limpieza, ¿verdad? El piloto que supuestamente quedó dormido. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Porque hay una persona fallecida, heridos, y el piloto del autobús hizo lo correcto, en este caso, estacionarse. No se fue a la fuga. ¿A qué se enfrenta? A un homicidio culposo. Trasladado a torre de tribunales donde corresponda, por supuesto. Como es piloto de una unidad de autobuses, ¿qué es lo que está arriesgando? Imagínate, por la imprudencia de otros, que esto es lo que tenemos que ver, de 10 a 15 años de privación de libertad. Y la muerte, por mucho que te pongan 100 años de privación de libertad, no se resucita a nadie. Entonces, creo que tenemos que reflexionar en dos o tres cosas fundamentales, Alexis. La imprudencia que se puede tener al manejar, si uno no se siente en condiciones por la razón que sea, pues no hacerlo y no poner en riesgo la vida tuya y la de otros. Y por supuesto, también el hecho de tener cuidado de que todas las unidades, no solo de transporte público, sino que cualquier vehículo, hacerle sus servicios, sus frenos y todo lo que corresponda para que esta situación La revisión de los vehículos es fundamental, y la revisión que debemos hacer a nosotros cuando estamos utilizando un vehículo, ya sea motocicleta de 4 ruedas o más. Hacemos la pausa, ya volvemos aquí por Guatevisión. Y como cada año, la Basílica de Esquipula se ha llenado no solo de feligreses, sino también de almas dispuestas a entregarse por un propósito superior en este santuario. El dolor y el sacrificio se transforman en esperanza y fe renovada. Tal es el caso de una familia cuya penitencia logró unir a los feligreses. Esta es la historia. La noche y madrugada de este 15-16 de enero se vio envuelta en una atmósfera de profunda devoción y sacrificio, cuando miles de católicos peregrinaron hacia la Basílica de Esquipulas para venerar al Cristo Negro, conocido por sus milagros y por la fe que inspira en millones.
Entre ellos, una familia originaria de Nahualá, que emprendió un acto de fe que va más allá de lo físico y que refleja la entrega y la esperanza de aquellos que confían en los milagros. Recorrieron de rodillas más de 2,5 kilómetros durante 2 largas horas, con el fin de llegar a la basílica hasta los pies del milagroso Señor de Esquipulas. Su penitencia fue un sacrificio doloroso, una ofrenda de fe que según ellos podría traer la bendición que tanto anhelan en salud, trabajo y la oportunidad de un futuro mejor. Se escuchaba entre los lamentos de un hombre que buscaba apoyar a la familia. Con sábanas en manos, protegía las rodillas de los penitentes al verles sufrir, pero manteniéndose firmes en su propósito. Este acto de devoción no fue aislado. A lo largo del recorrido, niños se quitaban sus suéteres o chumpas buscando hacer alfombras para estos peregrinos. Cada paso que dieron cargado de dolor fue un testimonio de la profunda esperanza y la fe que mantienen viva la tradición de los penitentes de Esquipulas. Para ellos, cada gota de sudor y cada roce con el suelo era una oración en movimiento, una petición ferviente que se eleva al cielo pidiendo por los milagros que solo la fe puede lograr. En su paso, otros se cargaban también de fe y les daban palabras de aliento. Se sumaron a colocar su ropa para seguir la alfombra que terminó en la entrada de la basílica, mientras ellos siguieron hasta los pies del Cristo. Esta historia es solo una muestra de la devoción que con humildad y perseverancia siguen demostrando los creyentes de Esquipulas, reafirmando su fe y señalando que ésta mueve montañas y a veces en su camino incluso hace que el dolor se convierta en un acto de amor y esperanza. Con imágenes de Byron Baiza y Jorge Palomo, reportó Andrea Domínguez. Y puede ser que muchas personas que están en casa no comprendan lo que hemos visto. Puede ser también que quienes estaban presentes en los alrededores de la Basílica de Esquipulas se hayan burlado de estas personas porque no saben simplemente lo que significa la fe, tener esa esperanza, tener esa convicción en lo que no sabemos que existe, pero en el fondo tenemos esa fe, esa fuerza, y eso es lo que vimos aquí, imágenes que son impresionantes, Estefanía. Impresionantes, la verdad que qué fe la de esas personas, y que si todos tuviéramos un poquito de fe, como dicen, un granito de fe, podríamos lograr muchas cosas. Me tocó el corazón y aplaudo a las personas que salieron a apoyarlas porque fueron adultos, y también vi una niña en las imágenes apoyándolos. La verdad que es impresionante, y así como esas personas llegan a diario a Esquipulas, y yo estaba viendo y recordando más o menos por dónde iban, y sí estaba lejos de la basílica. Fueron 2 kilómetros Fueron 2 kilómetros, la verdad que fue una Wow. penitencia impresionante, una fe, la verdad, de admirar, y esperamos que todo lo que ellos estén pidiendo se les cumpla. Nadie conoce las necesidades del otro ser humano, nadie sabe los problemas o lo que se ha ofrecido para que ese milagro sea una realidad, y esta es una muestra de ello, Julio. Esta es una muestra admirable de ello, Alexis, de verdad, aplaudo esa fe. Ellos practicaron verdaderamente lo que dijo el apóstol Pablo en Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de verdad nosotros, todos los seres humanos, necesitamos tener esa fe en algo. ¿Sabes por qué, Alexis? Porque todos, sin excepción, pasamos por momentos duros, por momentos difíciles, por momentos en los cuales hay problemas, qué sé yo, laborales, familiares, económicos, de esto y de lo otro. Y solamente nos queda la fe. La fe, ese saber de que hay un Dios, que es nuestro Dios, que está allí
de permitiéndonos a veces pasar por esas pruebas y por esos desiertos para después cambiarnos, mejorarnos y llevarnos nuevamente a esa tierra prometida, a Canaán, es decir, a las bendiciones. Aplaudo a estas personas y aplaudo a quienes les ayudaron. Qué lindo. Y esto va más allá de las religiones, de la fe que usted profese, simplemente es una manera de poder expresar el agradecimiento, de poder realizar una penitencia por algo que se está pidiendo todos los años. Cada 15 de enero vemos esas peregrinaciones. Ayer lo platicábamos, Roxana, hoy dando seguimiento a todas esas imágenes que nos ha dejado, pues tenemos esta pieza periodística que muestra muy bien esa fe de los guatemaltecos. Sí, pero mira, hay una fe más grande. Hay una fe que es creer que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue suficiente y que yo ya no tengo que hacer este tipo de sacrificios porque Él los llevó en la cruz, ¿verdad? Entonces yo animo a las personas que valoren también el sacrificio que hizo Jesucristo, y Él no nos pide eso, Él nos pide en oración, con fe, como tú lo has dicho, el que podamos presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Él. Y Él es un Dios que inclina su oído, no es un sordo, ni está esperando que hagamos más de lo que Él hizo en la cruz. La oración se dice que es lo más poderoso que tenemos para conectarnos con Dios. Pues realmente es importante para aquellos que creemos en un Dios, en un Todopoderoso, el poder orar de cualquier forma, ya sea vocal, privada, de rodillas o en nuestro corazón, que podamos expresar a Dios lo que sentimos. Ahora, esta es una expresión de fe que no es un lugar único donde sucede. En la Basílica de Guadalupe también hay muchos fieles que hacen este tipo de penitencias. En Chile también, en lo de Vázquez, en la Virgen de Caupé, y hay una serie de lugares donde aún guardan esta tradición, que es una tradición que llegó a Latinoamérica desde el momento de la colonización y la evangelización de parte de los españoles y de las potencias europeas que estuvieron en este país. Entonces es importante entender que parte del imaginario social y religioso del guatemalteco está en este tipo de expresiones. Y como somos un país, afortunadamente, donde se respeta el libre ejercicio de la religión, creo que cada guatemalteco que desee expresar su fidelidad o su fe de la forma que lo desee dentro de los términos legales posibles, pues debe hacerlo, porque vivimos en una sociedad libre, donde podemos adorar a Dios y donde podemos pedir por las bendiciones que nosotros esperamos. Al final, creo que cada una de las personas que ha practicado este tipo de penitencias le encontrará su significado muy personal, y que individualmente no podríamos juzgar que si es correcto o no lo es, sino simple y sencillamente invitarlos a de que ellos puedan acercarse más a su Dios, a lo que crean, a las cosas que estén pidiendo, porque si esa es la forma que ellos han encontrado, pues son libres de poder hacerlo. Y Esquipulas es una ciudad donde personas no solamente de Guatemala, sino de Centroamérica, de México, hacen esa peregrinación. Yo recuerdo muy bien en 2019 un grupo de jóvenes que iban de la ciudad de Guatemala a Esquipulas a pie. Y si bien algunos dirían son fanáticos, o como algunos dicen son demasiado fanáticos en su religión, realmente la convicción y la fe que pueden expresar de una u otra forma es parte de lo que les hace ser cristianos, la creencia o su religión finalmente que tienen, y ese es el mensaje. Usted se quiere comunicar con Dios a través de la oración, haciendo este tipo de penitencias, hágalo. ¿Qué se lo impide? Es una conversación entre usted, entre el Supremo, que va a quedar en eso. Lo importante es mantener esa conexión. Hacemos la pausa, regresamos aquí en Impacto Directo.